Hola chicos, mi nombre es Sau, soy parte de la agrupación CEU. Como todos saben, ante las medidas que ha tomado la universidad y la facultad por no haber clases presenciales y manejándose en las aulas virtuales, esta sección saltó de todas las dudas y preguntas que tienen y para acompañarlos aún más con este proceso de aprendizaje nuevo que está implementándose en la unidad académica. Bueno, yo principalmente les voy a enseñar un poco lo que sería una parte teórica y un poco de práctico de análisis 2 con respecto a la sección de límite y continuidad por este día. Como vemos acá, tenemos vamos a ver la parte del límite. El límite es cuando nosotros queremos encontrar si un punto de una función existe o no, si es continuo o no es continuo. Si tiene un valor verdaderamente en la función o es un punto, puede ser un punto vacío, quiere decir que la función no es continua. ¿Cómo chequeamos si el límite existe o no? Tenemos que ver tanto de un lado hacia el límite como hacia el otro. Tenemos que verificar que tendiendo a ese límite de los dos lados, de la izquierda y de la derecha, va a existir. En el caso de una función de varias variables, que en este caso sería de 3 variables, nosotros tenemos un punto en una superficie que va a ser z igual a f de xy, en donde este punto vale a, b en y f de ab en z. Y tenemos que ver si este punto de verdad tiene un límite o no. ¿Cómo? Calculando el límite en el eje de la z, el eje donde se define la función xy, tanto de L más epsilon para el punto, que sería L, y de L menos epsilon hacia el punto. Pero solamente con esto no es suficiente. También tenemos que verificar que existe un delta, que el delta va a estar ligado con una distancia que va a haber de un radio dentro de este límite, dentro del límite entre A y B, que nos va a dar este punto, en el eje de la X y la Y. Entonces, tenemos que también verificar que existe una distancia que tanto yendo de un lado o hacia el otro o de varias formas nos lleva a ese punto. Es más fácil verificar que el límite no existe a que el límite existe. ¿Por qué? Porque cuando el límite existe o nosotros creemos que existe, por varios métodos que voy a mostrar más tarde, tenemos que implementar la definición. La definición del límite es que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que ese delta, esa distancia va a ir entre 0, la distancia de la función de xy menos x0 y 0, esto es xy menos x0 y 0. En este caso, si usamos este gráfico, va a ser a b, ¿sí? La distancia entre esos puntos tiene que ser menor a delta, pero mayor a 0. Eso es lo que nos dice esta definición. Si esto se cumple, entonces hay un epsilon que va a ser menor a la distancia entre la función en x, ¿sí? En este caso sería f de xy, menos el límite en ese punto. Recordémonos que el límite es el límite cuando el vector x tiende al vector x0, que en este caso sería xy, cuando tiende a x0 y 0, en la función f de xy igual a un límite. Si se cumple esa definición, quiere decir que hay una relación entre delta y epsilon. Y es lo que nosotros tenemos que averiguar. Pero como ya les digo, es más fácil verificar que el límite no existe a que el límite exista. Y ahora vamos a ver un proceso que tiene que ver con límite radial,
límite iterado y demás, que nos van a ayudar a verificar si existe o no. En esta parte, nosotros estamos buscando probar que L no existe. En este caso tenemos los límites iterados. Los límites iterados son cuando vemos tanto el límite que tiende primero en y después en x, y el límite que tiende primero en x y después en y. ¿Qué quiere decir eso? Que sería como el caso de cuando nosotros queremos probar de si el límite existe tanto del lado de la izquierda como del lado de la derecha, ¿sí? Pero teniendo dos variables. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo el límite no existiría en este caso? Cuando estos, o sea, el igual de estos límites me dé distinto. Por ejemplo, si acá me da 1 y acá me da 0, quiere decir que el límite no existe, porque si nosotros tenemos la misma gráfica, de si va de acá para allá y de allá para acá y tienen valores distintos, quiere decir que no es verdadero que este punto existe. Entonces, ahí probamos que el límite no existe. En el caso que nos den iguales, nosotros no podemos asegurar que el límite existe, pero sí nos tienta a usar la definición, obviamente probando otros métodos para ver si el límite no existe, pero nos tiende a informar que podría llegar a existir el límite. ¿Cómo se calcula esto? Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Nosotros vamos a tomar este ejemplo de f de x, que es que la función va a valer x al cuadrado sobre y cuadrado más x cuadrado si x y son desiguales a 0 y 0 si x y son iguales a 0, 0. Entonces nosotros queremos saber si en este límite vale verdaderamente 0. Como podemos ver a simple vista, si nosotros reemplazamos acá, nos va a dar 0 sobre 0 y eso es una indeterminación. Entonces por eso usamos los límites iterados. En este caso y0 va a ser 0 y en este caso x0 va a ser 0. Y lo mismo con el segundo límite iterado. ¿Cómo se resuelve esto? Esto se resuelve por partes. Quiere decir que primero tomo el límite cuando x tiende a 0, es decir, que solamente tengo en cuenta las x, y después tomo el límite cuando y tiende a 0. Entonces nos queda el límite cuando y tiende a 0 de todos estos valores se me hacen 0, entonces me quedaría 0 sobre y al cuadrado, que vemos que esto nos da 0. Cuando nosotros lo hacemos desde el otro lado, ¿sí? Hacemos primero que y se me haga 0. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a 0 de, este valor se me hace 0, sería x al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Qué pasa acá? Se me simplifican estos dos y me queda el límite cuando x tiende a 0 de 1. Y como no hay ningún valor de x para reemplazar con el 0, me va a quedar que el límite es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro límite no existe porque los valores entre la primera iteración y la segunda iteración no son iguales. Bueno, ahora vamos a ver el límite radial. Cambiamos el ejemplo, pusimos otro, y bueno, como dice, es que la función va a valer esto si x y y son desiguales a 0 y van a valer 0 si x y y son iguales a 0. Como vemos de nuevo, si nosotros reemplazamos el y y la x por el 0, 0, nos va a quedar 0 sobre 0, que es una indeterminación. Entonces tenemos que calcular los límites iterados también pueden calcularlos, y también los límites radiales. Los límites radiales tienen que ver con el radio y con una línea lineal. Por eso se usa la fórmula de una función lineal, donde tenemos la pendiente y la variable x, en este caso. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazamos todos los valores de y por la pendiente y la variable en x.
Entonces nos va a quedar que el límite, y ahora nos va a quedar solamente una variable, porque ya reemplazamos el y por el m por x, entonces nos va a quedar cuando x tiende a 0, de, reemplazamos allá, nos quedaría m por x a la 3 sobre 3m por x a la 3 más, x a la 3. ¿Bien? Y calculamos ese límite de ahí. Si nosotros hacemos todas las cuentas y todo, nos va a quedar m a la 3 por x a la 3 sobre, y acá sacamos factor común, x al cubo, y nos queda 3m al cubo más 1. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Acá vemos, acá me faltó poner el límite cuando x tiende a 0. Acá vemos que podemos simplificar el x al cubo. Lo simplificamos y nos va a quedar que el límite cuando x tiende a 0 solamente va a depender de la pendiente. Bien, entonces nos va a quedar igual a m al cuadrado al cubo sobre 3m al cubo más 1. Si nos queda ese resultado, quiere decir que el límite en ese punto no existe. ¿Por qué? Porque dependemos solamente de la pendiente y no está evaluado el valor en x. Entonces no tendríamos forma de saber o calcular el límite en ese punto, sin el valor de x. Y además, estos no es igual a 0, sino que depende de la pendiente. Y la pendiente no es igual a 0. Entonces nos queda claro que el límite en este caso no existe. Bien, otra cosa que está bueno saber es que el límite probablemente exista cuando los límites iterados, los límites radiales, cuando estos dos coinciden, o sea, por ejemplo, si nos dan 0, los dos, y coinciden, ambos límites iterados y los límites radiales, quiere decir que es muy probable que exista el límite en ese punto. En el caso de que exista el límite en ese punto, hay que aplicar la definición, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero por el momento, busquemos que no exista el límite, busquemos todos los medios para que no exista el límite, con estos dos, y hay otro más que vamos a ver, que nos demuestran que el límite no existe. Si estos, por ejemplo, no son iguales, ya nos están diciendo que el límite no existe. Si los dos límites iterados me dan 1, por ejemplo, y el límite radial me da 0, eso quiere decir que el límite no existe. Así que bueno, ahora les muestro el último método para buscar los límites. Bueno, ahora vamos a calcular el límite de curvatura o el camino parabólico, usando el mismo ejemplo que hicimos en el límite radial, que acordémonos que nos da dependiendo de la pendiente, es decir, que el límite no existía. Vemos que en este camino alternativo nosotros tenemos que reemplazar la y por el ax al cuadrado, ¿sí? Este sería el reemplazo. Entonces también nos quedaría un límite de una sola variable. Y nos queda, según el ejemplo, ax al cuadrado a la 3, 3 por ax al cuadrado a la 3 más x al cubo. Hacemos todas las cuentas que hay que hacer, nos va a quedar a al cubo por x a la 6 sobre 3 por a al cubo por x a la 6 más x al cubo. Sacamos el factor común x al cubo, lo simplificamos y nos queda a al cubo por x al cubo y 3 al cubo por x al cubo más 1.
¿Por qué hicimos todo esto? Porque si nosotros reemplazábamos nos iba a dar 0 sobre 0, que era una indeterminación. Haciendo toda esta cuenta nos da que el límite es 0 sobre 1, que es igual a 0, y ahí nos damos cuenta que este límite, que es el camino parabólico, sí nos daba que era igual a 0, pero como no coincide con el radial, nos damos cuenta que el límite no existe, porque no hay coincidencia. Ya con que uno solo de los caminos me dé distinto, eso demuestra que el límite no existe. Bueno, en este caso yo voy a tener esa función ahora, que va a ser x por y al cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado, si x y son desiguales a 0, y 0 si x y son iguales a 0. Les dejo de tarea que hagan los límites iterados y los límites radiales, y si quieren los camino parabólico, para chequear de que eso es o no es, o podría llegar a ser continuo, y vamos a usar la definición. Recordémonos que la definición era que para todo épsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que el delta tiene que estar entre 0 y la distancia. O sea, el delta tiene que ser mayor a la distancia y esta distancia tiene que ser mayor a 0. Y esta distancia, acordémonos que es de la x de los puntos xy menos el xy en este punto que sería 0. Y que f de x, que va a ser esta, menos el límite, que nosotros vamos a suponer, si nosotros hicimos todo bien, que el límite va a ser 0, tiene que ser menor a epsilon. Bueno, ¿cómo hacemos este caso? Nosotros tenemos f de x, que va a ser nuestro f de x que está allá, sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Entre barras menos nuestro límite, que vamos a suponer, siendo que todos los límites iterados, radiales y demás nos dieron 0, que va a ser 0. Y esto va a ser menor a epsilon. Para este caso yo les di algunas propiedades que tienen que tener en cuenta, que son que el x cuadrado va a ser la norma de x al cuadrado. X al cuadrado más y cuadrado va a ser menor o igual a la norma de x al cuadrado. La raíz de x cuadrado más y cuadrado van a ser menor o iguales a la norma de x, y el valor absoluto de x va a ser menor o igual a la norma de x. Tanto estos dos sirven tanto para x y para y. Si lo reemplazamos por y, va a ser la norma de x al cuadrado. Y en este caso también. Eso tiene que ver con algunas cuestiones que tienen que ver con vectores y triángulos, por si lo quieren investigar. Bueno, ¿cómo resolvemos este caso? Nosotros tenemos que, dentro del valor absoluto tenemos esto, que sería lo mismo que poner esto. Y a la vez podemos sacar el epsilon y ir calculando, a medida que va avanzando esto, vamos a sacar los valores absolutos para cada uno, porque en sí este no sabemos si va a ser positivo, pero el i sí. Entonces le sacamos las barras, pues ya sabemos que va a ser positivo. Y acá abajo también sabemos que el y al cuadrado más y cuadrado van a ser positivos, entonces no es necesario poner las barras de valor absoluto. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Podemos buscar una relación entre los valores que tenemos acá y las reglas que les di recién. Nos va a quedar que el valor absoluto de x va a ser menor o igual a la norma de x por y al cuadrado, que había dicho que esto era igual que decir x al cuadrado y al cuadrado es lo mismo que esto. Entonces va a ser la norma de x al cuadrado. Pero recuerden que esta norma quiere decir x y. Ahí. Bueno, abajo nos va a quedar x al cuadrado más y cuadrado, nos va a quedar la norma de x al cuadrado. Y todo eso lo podemos simplificar.
entonces nos va a quedar solamente la norma de X. Esto quiere decir que esto es menor o igual que decir esto. Y si esto es menor o igual que decir esto también significa que es menor a epsilon. Entonces, como nosotros encontramos una relación con el epsilon, también podemos encontrar una relación con el delta. Y nuestro delta va a ser la norma. ¿Cómo? Bueno, nosotros sabemos esto. Según la definición, va a ser la norma de las distancias de la norma de X menos la norma de X, o sea, los vectores, el vector X y el vector X0. O sea, es lo mismo que escribir esto. Ahora, sabemos que 0, 0 nos va a dar 0. En este caso va a ser esto menos 0. ¿Sí? Entonces nos va a quedar la norma de X va a ser mayor a 0, que es lo que corresponde según la definición, y menor a delta. Entonces, nosotros teniendo esto, sabemos que delta va a ser mayor a la norma de X. Y por ende, podemos reemplazar el delta acá y decir que delta va a ser menor a epsilon. Y ahí tenemos una relación. Como tenemos una relación, podemos decir que el límite existe. Bueno chicos, por cualquier consulta que tengan pueden mandarme un mail o seguirme en Instagram y mandarme un mensaje. Así que bueno, también les dijo el Instagram del CEU, es muy importante que lo sigan, porque iban a empezar a subir videos de, además de análisis matemático 2, como están viendo ahora, también de otras cátedras que les pueden hacer falta. Así que síganos y espero que les haya servido. Nos vemos.